Hola, bienvenidos a la clase número 2. En esta ocasión vamos a desarrollar los dos primeros pasos del método de diseño. Ya en la clase anterior vimos que hay una serie de pasos y vamos a ir poco a poco en las clases sucesivas. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos pasos. Al final vamos a darles las instrucciones para que ustedes puedan trabajar con los dos foros que tenemos pendientes, que son el de azúcar y el del pan. Aquí en el del azúcar, como pueden ver, puse una imagen ahí de Central del Palmar y al lado hay una ex alumna, hoy ingeniero de procesos industriales, Iraida Briceño. Ella tiene un cargo bien importante ahí en la parte de producción de esa empresa. Fíjense qué bonito es que nuestros alumnos, en este caso nuestros alumnos, estén laborando con muchísimos éxitos en las distintas empresas aquí en el estado de Aragua. Ojalá a ustedes también les toque llegar a puestos tan importantes. Bien, el primer paso del que trata nuestro método es el relacionado con la identificación del problema. Evidentemente que si nosotros vamos a abordar, realizar un nuevo diseño, resolver una problemática, elaborar cualquier cosa que tenga que ver con el área de la ingeniería, evidentemente pues que primero tiene que existir un problema y como tal tenemos que identificarlo. Entonces, lo primero que tenemos es que esa idea va a pasar por esa detección del requerimiento. Bueno, tengo que aumentar la producción. Si tengo que aumentar la producción, entonces tengo que conseguir nuevos equipos, por ejemplo. Eh, Necesito un nuevo aparato para resolver alguna problemática en algún sector. Tengo que desarrollar ese aparato. O hacerle un cambio al diseño por mejora o por cambios de estándares o regulaciones gubernamentales a un objeto que ya tengo, por ejemplo, un vehículo, un teléfono o una lavadora. Una vez que ya detecté esos requerimientos, bueno, tengo que ver cuál es el objetivo. Bueno, el objetivo es aumentar la velocidad, mejorar la apariencia, disminuir precio, ¿ok? Todos esos aspectos tengo que barajarlos porque evidentemente pues que la empresa me tiene que determinar o me tiene que decir los que me están requiriendo el diseño, qué es lo que se busca con eso. Y finalmente en este caso tengo que ver cuál es la factibilidad inicial. Eh, si me piden hacer una planta de harina de maíz precocida en la luna, oye, evidentemente que no voy a poder. No es factible ahorita en estos momentos hacerlo. Sin embargo, aquí sí la puedo hacer en cualquier parte del país o del planeta. ¿Ok? Entonces, tengo que saber si es factible eso. Bueno, por ejemplo, hacer un carro que funcione con energía nuclear no es posible. Por lo menos con la tecnología que tenemos ahorita. ¿No? Entonces, hay dos tipos de factores que tenemos que tener en cuenta. El primero es de orden subjetivo. Subjetivo. Que es un poquito complicado determinar eh, las cantidades o las cualidades de esos factores. En primer lugar, el interés por el tema. Es un tema que realmente vale la pena desarrollar. Hay un caso muy interesante, yo les recomiendo que ustedes todos lo busquen, que es el caso del cambio de sabor de Coca-Cola por allá en los años 90. Los ejecutivos de Coca-Cola no se les ocurrió mejor idea en aquel momento que promocionar un cambio de sabor de Coca-Cola. Resultó que fue un cataclismo mundial y representó miles de millones de dólares en pérdida para la empresa, porque a la gente le gustaba el sabor original de Coca-Cola. Eh, Esos detalles son subjetivos. ¿Cómo sé yo si a la gente le va a gustar o no el sabor? Evidentemente que ellos hicieron sus encuestas, pero las encuestas se equivocaron, porque la gente quería su sabor de Coca-Cola.
Entonces, fíjense qué cosas pueden pasar. Hay interés sobre el tema, bueno, pudiera verlo, pero pudiera uno también a veces darse sus trastornos. Por eso es que es subjetivo, porque no estamos muy claros si eso pudiera hacerse o no. Después hay la capacidad para el desarrollo. Yo puedo decirte, sí, yo soy capaz, y con el personal que yo tengo yo puedo implementar tal tarea o hacer tal mantenimiento, y resulta que no se tiene esa capacidad, o no se tiene la experticia. Luego el tiempo, igualmente. Si yo, por ejemplo, me encuentro en un mes de mayo, yo tengo que tener claro de que yo para julio o agosto debería de tener los elementos o los equipos, la palabra no es equipo, los artículos, esa es la palabra, los artículos para poder satisfacer una demanda de artículos escolares o implementos escolares. O sea, yo desde mayo tengo que estar planificando lo que voy a producir o lo que voy a tener disponible para julio, agosto, que es cuando comienza la temporada de compras de útiles escolares. O si, por ejemplo, yo estoy en octubre, yo debería de ya estar planificando la producción, por ejemplo, de jamón navideño o de pernil. O si yo estoy igual en abril, yo debería estar planificando la fabricación de artículos playeros, trajes de baño, pelotas, protectores solares, etcétera. Entonces el tiempo es un recurso muy importante, tengo que tener en cuenta cuál es la planificación, cuándo van a estar listas las cosas y cómo las van a estar. Por ejemplo, ahorita en Alemania hubo un gran escándalo, acaban de inaugurar un aeropuerto nuevo en Berlín, para que ustedes vean que esas son situaciones que no solamente ocurren en el tercer mundo. Total que el aeropuerto estuvo más de 15 años en planificación, hubo demoras, recontrademoras, problemas, etcétera, etcétera, y acarreó un gasto muy grande para el país y bueno, las consecuencias las paga el ciudadano que tiene que pagar mayores costos. Bueno, ¿cuáles son los recursos que se poseen? Si se tienen esos recursos realmente, si se cuentan con esos recursos, sobre todo el dinerito. Allí están, por ejemplo, la obra del ferrocarril aquí, el metro, represas, puentes, carreteras, avenidas, refinerías. Bueno, se pusieron a construirlas y no se contaban con los recursos y aparte pues Venezuela no generó más dinero para eso. Todas esas obras han quedado allí paralizadas. Y por supuesto también si hay la disponibilidad, yo puedo tener de repente ciertos recursos pero a veces no están disponibles. O sea, Venezuela es un país inmensamente rico, tiene muchísimos recursos, pero no están disponibles. Porque el petróleo, por ejemplo, está debajo de la tierra, no está a nuestro alcance, hay que sacarlo y es costoso. ¿Ok? Fíjense entonces toda la cantidad de factores que implican cuando nosotros estamos haciendo un diseño, cuando estamos trabajando con ingeniería. Y el otro aspecto a tomar en cuenta son las de orden objetivo, que sí son medibles, que sí las puedo cuantificar. Pero por un lado, si el diseño puede hacerse, si hay la capacidad ingenieril para hacerlo, si las personas van a tener interés en tenerlo, si es de utilidad, que es muy importante, como les estaba comentando anteriormente, si algo no va a tener utilidad, cuidado. Y si presenta un nuevo enfoque. Fíjense ahí al ladito les estoy poniendo una imagen que es un avión, el avión de pasajero más grande del mundo, el A380, se construyó, el avión está volando, pero realmente ha sido un fracaso. Porque las líneas aéreas pues no han mostrado el interés que se pensaba en ese avión, un avión muy grande, que supuestamente iba a abaratar el costo del pasaje, pero en realidad no fue así, porque las personas no están tampoco tan interesadas en realizar viajes tan largos y con tantas personas apiñadas. Bien, el segundo aspecto a tomar en cuenta
cuando nosotros estamos trabajando con el método de diseño, o sea, el segundo paso, ya una vez que tengo más o menos bien planteada mi idea, qué es lo que yo quiero, bueno, ya sé qué es lo que yo quiero. Bueno, entonces ahora tengo que buscar información necesaria. Imagínense ustedes, cónchale, trácata, me interesa ese muchacho, esa muchacha. Le puse el ojo, ¿verdad? Ya tienes el interés. Ahora tienes que recolectar la información necesaria. Mira, ¿será cuaima? ¿Será desgreñada? ¿Se cepilla los dientes? ¿No será que tiene novio? Entonces tienes que buscar esa información. Entonces lo primero que vas a buscar es que esa información de entrada son los datos que tengas disponible, mercado, la capacidad de compra de las personas, las capacidades propias de la planta, la disponibilidad de los recursos en la zona, de mano de obra. Después vas a observar si de verdad el público pudiese estar interesado en, bueno, la gente usa zapatos, o sea que significa que si tú quieres planificar para hacer un nuevo tipo de zapato, oye, es una oportunidad, ¿sí? Entonces observamos, ¿verdad? Observamos, como les estaba diciendo, es muy importante para poder determinar qué vamos a ir haciendo y en función de esos datos cómo vamos a trabajar. Y finalmente, bueno, si tenemos que experimentar, bueno, igualmente, que probar fórmulas o probar de alguna manera esas ideas preliminares, eh, más o menos ir viendo en la mente qué pudiera uno, eh, con qué pudiera uno trabajar. Una vez que ya tienes ese más o menos ese esquema planteado, y fíjense algo, muchachos, este esquema de trabajo, como ingenieros, ustedes, que lo vamos a ir avanzando a lo largo del curso, es como ustedes tienen que trabajar. Y en algún momento, más temprano que tarde, ustedes van a tener que hacer un trabajo de grado. Y ese trabajo de grado, si ustedes siguen esta metodología, no van a tener problemas. Se plantearon su idea primero, recogiste información para más o menos evaluar cómo estás y si se puede hacer, y después algo muy importante, delimitar. Delimitar, y eso es una clave cuando ustedes vayan a hacer su trabajo de grado, y es una clave importantísima cuando ustedes trabajan en una empresa, porque muchas veces a uno le piden objetivos incumplibles. Mira, yo quiero que tú me acomodes esa máquina que está parada y me la acomodes en 2 horas. No vale, eso no se puede acomodar en 2 horas. Entonces se tiene que desarmar tal y cual y tal, y después probar y acomodar y meter y no sé qué. Entonces uno tiene que saber delimitar y ofrecer para que las cosas no le salgan a uno mal. Cuando tú delimitas en primera instancia a través de entrevistas y encuestas, tú puedes llegar y preguntarle a las personas sobre determinado factor. En el caso de procesos industriales, eso fue lo que nosotros hicimos para poder realizar la carrera que ustedes están estudiando. Hicimos entrevistas y encuestas y de esa manera pudimos delimitar qué era lo que iba a tener la carrera. Y en función de eso, pues preparas los informes preliminares para poder determinar cuáles van a ser las dimensiones de lo que tú vas a hacer. Un error de limitación provoca problemas de diseño muy graves, porque entonces las cantidades que tú vas a emplear están malas. Imagínate que tú me digas a mí, bueno, yo voy a hacer una casa y entonces para esa casa necesito, sacas la cuenta y sacas la cuenta de 100 sacos de cemento, pero en realidad no necesitabas 100, sino que necesitabas 500. Entonces fíjate el error cuando tú le digas al cliente, cónchale, vale, me equivoqué, necesito 400 sacos de cemento más. Bueno, imagínense el problema en el que se mete uno. ¿Ok? Entonces muy importante es delimitar y más o menos tener una estimación de lo que uno va a hacer. Entonces, esa delimitación implica poner límites, alcances al tema. ¿Okay? Hasta aquí voy a llegar o hasta aquí voy a hacer el estudio.
tengo que tener en cuenta lo que son el tiempo, la cronología y las fechas que yo tengo que cumplir. ¿Ok? Es importante tener en cuenta el espacio, la localización geográfica. No es lo mismo construir, como les estaba diciendo, una casa aquí en Maracay que la construía ya en un páramo de los Andes, o en medio de la jungla en Bolívar o en el Amazonas. Hay problemas para conseguir las materias primas, para conseguir los empleados, de repente no hay electricidad, de repente no hay agua abundante o cerca, en fin. Entonces el espacio, la localización geográfica es muy importante. Y finalmente hay que tener muy en cuenta cuando estás haciendo la delimitación tu estructura temática. ¿Okay? O sea, ¿qué implica todo eso que tú estás haciendo? ¿Hacia dónde lo vas a enfocar? Hacia las obras civiles, a las obras de procesos, a las obras de mecánica, al campo de la medicina, hacia la psicología. Y tienes que saber hacia dónde tú estás enfocando tu gestión para de esa manera poder hacer una buena delimitación. Tienes que ver cuáles todas las relaciones que pueden haber. Imagínense ustedes que yo decida construir una fábrica para hacer traje de baño de mujeres en, no sé, en Arabia Saudita, ya en países árabes. Muy posiblemente voy a fracasar. Muy posiblemente voy a fracasar. O que yo vaya a hacer una fábrica de comidas sin picante en México. Seguramente no me va a ir bien. Entonces, yo tengo que conocer cuáles son las relaciones, cuáles son los enfoques que tienen las culturas de las personas, la estructura temática, y hacer énfasis en lo que las personas quieren. Las personas les gusta comer picante. Bueno, entonces yo tengo que ponerle picante. ¿Ok? Y si estoy en un país, en Rusia, oye, las personas necesitan abrigarse. Yo no puedo estarle vendiendo chores o bermudas. Tengo que estarle vendiendo trajes muy abrigados, porque si bien es cierto, ellos tienen un verano, el verano es muy poquito tiempo, casi todo el año ellos están muertos fríos. ¿Ok? Entonces, y ver qué tipo de investigación voy a realizar para poder alcanzar el objetivo que yo quiero. ¿Okay? Fíjense, bien interesante esto, muy bonito todo esto, porque vamos poco a poco escudriñando sobre el método, y si ustedes se dan cuenta, eh, de esta forma es como nosotros, los ingenieros, tenemos que trabajar. Bien, antes de finalizar eh, esta clase, les tengo que recordar que para esta semana tenemos dos foros. Uno va relacionado con el video del azúcar y otro va relacionado con el video del pan. Azúcar y pan. Esos foros los vamos a trabajar igual que como acabamos de trabajar el foro de Volkswagen, de la misma manera, con la diferencia de que aquí va a haber un administrador que va a salir de ustedes mismos. El administrador para el foro del azúcar es la persona que tiene el puesto número 1 en la lista entregada. Y el administrador del foro del pan es la persona que va a estar en el puesto número 2. Las condiciones de administración son iguales o similares a las que yo cumplí en el foro del Volkswagen. Y les recuerdo a todos ellos que ustedes fijan la fecha de inicio y la fecha de cierre. El administrador abre el foro, tiene que abrirlo lo antes posible, el lunes correspondiente. Mientras más temprano, mejor. Si es en la madrugada, mejor todavía, inclusive. Y lo cierra cuando considere. Bien, puede ser el sábado o el domingo. Nunca jamás el siguiente lunes. Todos los foros tienen una duración de una semana solamente. Pueden cerrarlo el viernes, inclusive el sábado o el domingo. Eso depende del administrador. Sin embargo, el administrador tiene que decirlo claramente. El foro cierra tal fecha a tal hora.
Y una vez que el administrador haya declarado la fecha y hora, tiene que saber que 72 horas después me tiene que mandar el correo con las respectivas notas a mi correo alejandro.guillen@ucb.be. De todas maneras, como siempre, cualquier duda, pregunta, pueden hacérmela con muchísima confianza, bien sea a través del WhatsApp o llamándome por teléfono o inclusive por el correo. Muy buen día.